Apreciados estudiantes, sean todos bienvenidos a la clase de matemática. Hoy hablaremos de los triángulos. Un triángulo en geometría es un polígono determinado por tres rectas que se cortan 2 a 2 en tres puntos que no se encuentran alineadas. Los puntos de intersección de las rectas son los vértices y los segmentos de recta determinados son los lados del triángulo. Los vértices se denotan con letras mayúsculas A, B y C. Los lados se denotan con las mismas letras que el vértice opuesto, pero en minúscula. El lado A es el segmento que une los vértices B y C. El lado B es el segmento que une los vértices A y C. Y el lado C es el segmento que une los vértices A y B. Tipos de triángulos. Según la longitud de sus lados, los triángulos pueden ser equilátero, posee tres lados iguales; isósceles, posee dos lados iguales; escaleno, no tiene ningún lado igual. Según sus ángulos pueden ser rectángulo, posee un ángulo recto; acutángulo, posee tres ángulos agudos; y obtusángulo, posee un ángulo obtuso. Ahora bien, veamos la mediatriz de un triángulo. Las mediatrices de un triángulo son aquellas rectas perpendiculares que pasan por el punto medio de cada lado. En un triángulo podemos trazar tres mediatrices y todos se cortan en un punto llamado circuncentro. A continuación, veamos cómo se traza la mediatriz de un triángulo. Escogemos un primer lado al cual se le va a trazar la mediatriz, por ejemplo, el lado BC. Con una abertura del compás mayor que la mitad del lado, trazamos dos arcos, apoyando el compás en B y luego en C. Trazamos una recta por la intersección de los dos arcos y obtenemos la mediatriz correspondiente al lado BC. Para obtener las otras mediatrices se aplica el procedimiento anterior a los lados AB y CA. Bisectriz de un triángulo. La bisectriz es la semirrecta que divide a un ángulo en dos partes iguales. El incentro es el punto de intersección, es decir, de corte, de las tres bisectrices de un triángulo. Es el centro de la circunferencia inscrita. Veamos cómo es el trazado de la bisectriz. Primero, apoyamos el compás en el vértice del ángulo y trazamos un arco que corta los lados en dos puntos, B y C. Número 2. Apoyamos el compás en el punto B y trazamos un arco. Con la misma abertura, trazamos otro arco desde C. Los arcos se cortan en un solo punto. Número 3. Unimos el vértice del ángulo con el punto de corte de los dos arcos. Esta semirrecta es la bisectriz del ángulo. Mediana de un triángulo. Las medianas de un triángulo son los segmentos que trazamos desde un vértice hasta el punto medio del lado opuesto. En un triángulo podemos trazar tres medianas y todas se cortan en un punto llamado baricentro. Veamos cómo podemos trazar la mediana de un triángulo. Número 1.
Hallamos el punto medio de CA y lo marcamos. Número 2. Trazamos una línea que pase por este punto y el vértice opuesto a CA. Número 3. Repetimos el procedimiento para hallar todas las medianas. El punto de corte de las tres líneas es el baricentro. Altura de un triángulo. Las alturas de un triángulo son los segmentos perpendiculares a los lados del triángulo o a su prolongación, trazados desde el vértice opuesto hasta el lado del triángulo. En un triángulo se pueden trazar tres alturas que se cortan en un mismo punto llamado ortocentro. Veamos en el siguiente ejemplo la altura de un triángulo acutángulo, rectángulo y obtusángulo. Conozcamos cómo se traza la altura de un triángulo acutángulo, rectángulo y obtusángulo. Ahora vamos a ver dónde se encuentra el ortocentro según el tipo de triángulo. Empecemos con el acutángulo, que es un triángulo cuyos ángulos internos son menores a 90 grados. En este caso, el ortocentro se encuentra en el interior del triángulo. Vamos a trazar sus tres alturas y ¡listo! El punto donde se cortan es el ortocentro. Facilísimo, ¿verdad? Ahora vamos con el triángulo rectángulo, que es un triángulo que tiene un ángulo de 90 grados. Es este, ¿ya lo viste? En estos casos, el ortocentro se encuentra en el vértice del ángulo recto. Vamos a trazar las alturas para que esto nos quede más claro. Me apoyo en este vértice y trazo una recta perpendicular al lado opuesto. Como te das cuenta, la recta es el mismo lado del triángulo, ya que se tiene que formar un ángulo de 90 grados. Y ahora me apoyo en este vértice y trazo una recta perpendicular al lado opuesto. Y ocurre lo mismo, la línea queda sobre el mismo lado del triángulo, ya que se tiene que formar el famoso ángulo de 90 grados. Ahora me apoyo en este vértice y trazo una recta perpendicular al lado opuesto. El punto donde se intersectan se llama ortocentro y en el caso de triángulos rectángulos se encuentra en el vértice de 90 grados. Ahora vamos con el obtusángulo, y es un triángulo que tiene un ángulo mayor a 90 grados. En este caso, este ángulo mide 110 grados y su ortocentro se encuentra en el exterior del triángulo. Ahora vamos a trazar las alturas. En este tipo de triángulos ocurre algo muy particular. Mira, voy a trazar la altura. Empiezo en este vértice y trazo una línea perpendicular al lado contrario. Como la línea tiene que ser perpendicular y formar un ángulo de 90 grados, el lado se tiene que prolongar y así está la altura de este lado. ¿Ya te diste cuenta que si se forma el ángulo de 90 grados? Ahora empiezo en este vértice, pero ocurre lo mismo que en el caso anterior. Prolongo el lado para que se pueda formar el ángulo de 90 grados, que es este. Así que aquí queda el ángulo de 90 grados. Ahora voy con la última altura. Me apoyo en este vértice y me voy al lado contrario formando un ángulo de 90 grados. Y listo, ya tengo las tres alturas de este triángulo. Y para que coincidan, alargo esta altura. Y listo, aquí en el punto donde se cortan tenemos nuestro ortocentro. Facilísimo, ¿verdad? Espero que este material les sirva de gran ayuda al momento de realizar tus actividades. Bendiciones para todos.